Bueno, como siempre es un privilegio y un placer el poder compartir en esta nueva jornada, este tiempo, como siempre que el Señor nos permite el poder traer palabra que nos da y que efectivamente tiene como propósito el edificar nuestro corazón y nuestra vida. Es maravilloso saber que el Señor trabaja con nosotros a través de la fe que ha puesto en nuestro corazón. Y ciertamente, como dice la Escritura, que nuestro nuevo caminar en el Señor Jesucristo no es por vista, sino por fe. Entendiendo la fe, como lo hemos visto todas estas semanas, ¿no es cierto? Es un regalo de Dios. Y la fe, ¿verdad? Es el poder de Dios que también está actuando dentro de cada uno de nosotros. Es decir, el poder de Dios actúa dentro de cada uno de nosotros por medio de la fe de Él, guardándonos, cuidándonos y guiándonos hacia su propósito eterno, que es que efectivamente esta fe haga el trabajo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, y es darnos, ¿verdad? Desde la conciencia de Cristo hasta que efectivamente nosotros podamos mirar a Cristo como nuestro todo, como nuestro galardón, para que podamos entender que en Cristo Jesús ciertamente el Señor nos ha dado absolutamente todas las demás cosas. Sabemos que, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que todas las cosas que para él tenían valor, él ahora las consideraba basura a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo. Y la fe tiene como propósito efectivamente llevarnos a la excelencia de ese conocimiento. Pero no solamente un conocimiento intelectual como lo hemos estado viendo, porque no se trata de que nosotros estudiemos o conozcamos a un Cristo histórico, sino se trata de que nosotros conozcamos y podamos experimentar la vida que ciertamente el Señor ha puesto dentro de todos y cada uno de nosotros. Y la fe, como hemos visto, tiene ese propósito. Desde antes de que efectivamente Cristo hubiese venido a esta tierra, ya nosotros hemos podido ver cómo en los antiguos, en los padres, como llama la Escritura, esta fe ya estaba actuando en ellos. Y no es más que la fe de Cristo mismo y de Dios mismo, dándonos luz, dándonos entendimiento y permitiendo que efectivamente nosotros podamos ver como Él ve y entender como Él entiende. Por eso es que la Escritura nos aclara después y nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es evidente que no se refiere necesariamente a la Escritura, que nosotros la tenemos como letra, sino a lo que está detrás de la Escritura. Es decir, la Escritura da testimonio de la palabra viva de Dios, y la palabra viva de Dios es alguien, no es algo que está dentro de nosotros, que es la misma vida de Jesucristo, que es la vida que se nos tiene que revelar, porque verdaderamente nuestra relación con Dios, y la pongo entre comillas porque efectivamente la Escritura no habla de relación, sino en nuestra perspectiva la Escritura habla de comunión, ya que el Señor nos ha hecho uno con Él. Nosotros no nos podemos relacionar, ¿verdad?, con los miembros de nuestro cuerpo, porque somos uno con nuestro cuerpo. Es decir, mi mano, ¿verdad?, que está unida a mi cuerpo y que está unida a mi cabeza, obviamente no tienen una relación, tienen una comunión, porque están unidos para un propósito y para que cada uno de los miembros cumpla, evidentemente, la función que edifique al resto de los miembros del cuerpo. Mi mano, efectivamente, pues bendice a mis piernas, bendice a mi cabeza, bendice a mis ojos, bendice a mis oídos. Mis ojos bendicen a mis manos, bendicen a mis piernas, bendicen a mis oídos. Mis oídos bendicen a mis ojos, bendicen a mis manos, bendicen a mis piernas, bendicen a todo mi cuerpo. Es decir, cada miembro del cuerpo ha sido puesto dentro de la iglesia, ¿verdad? Para la edificación del resto de los miembros. Y es por esto que el Señor pues, nos ha dado a cada uno de nosotros dones para que esos dones, esas capacidades, ¿verdad? Puedan ser puestas a disposición de la edificación del resto de los hermanos y hermanas. Ahí es donde tenemos que permitir que el Espíritu Santo, ¿verdad?, haga su obra en nosotros y finalmente Él vaya a través de nosotros mostrando y manifestando esas capacidades
para que nosotros podamos efectivamente bendecir, ¿verdad?, a todos los demás. Así que estamos en este paso de revista de la fe. Hemos visto a muchos personajes pasar a través de este capítulo 11 de Hebreos, en donde evidentemente vemos a la fe desde una perspectiva distinta, no solamente como un creer para torcerle el brazo a Dios de tal manera de que Él pueda resolvernos nuestros problemas temporales. Por supuesto que Él está interesado, ¿verdad?, en no, digamos, desmarcarse de la realidad física que nosotros estamos viviendo, pero realmente la perspectiva de nuestro Padre es que pongamos nuestra mirada, ¿verdad?, en la fuente misma de donde todas las demás cosas son nutridas y tienen sentido. De ahí que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, ciertamente, ¿verdad?, estamos poniendo nuestra mirada en la fuente de provisión para nuestras necesidades, para nuestra alma y para nuestro todo. Y no entendiendo nuestras necesidades simplemente como las más importantes, las necesidades humanas y naturales, porque nada trajimos a este mundo, nos dice la Escritura, y nada nos vamos a llevar. Es decir, todo lo que nosotros pudimos haber hecho, pudimos haber almacenado, pudimos haber generado, pudimos haber creado en este tiempo, nada nos vamos a poder llevar, ni nuestra familia, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, ni nuestros títulos, ni nuestros negocios, ni nuestras cuentas por cobrar, ni nuestras cuentas por pagar. Ya nada nos llevamos. Efectivamente, nuestro patrimonio queda aquí, patrimonio que nunca lo trajimos, y por esto dice la Escritura que nosotros desnudos vinimos de este mundo y nos vamos desnudos, porque finalmente nada trajimos a este mundo, y es que nada podíamos traer, ¿verdad? Porque realmente nosotros fuimos diseñados para otra esfera. Nosotros fuimos diseñados para poder expresar y manifestar la vida de Cristo, y nosotros fuimos creados para que seamos llenos de todo lo que Cristo es. Y por eso es que nuestra alma, ¿verdad?, cuando toca a Cristo, obviamente va a recibir paz. El Señor ya lo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El propósito del Señor para ti y para mí es que nuestra alma encuentre descanso, encuentre reposo. Porque nosotros, claro, en el afán y en la ansiedad de todos los días, en el tratar de resolvernos los problemas y las dificultades nuestros y de los nuestros, siempre vamos a encontrar afán y ansiedad. Mientras que la Escritura nos dice claramente que los gentiles buscan todas estas cosas. Es decir, los gentiles buscan el, el pan diario, buscan el vestir, buscan, ¿verdad?, el comer, buscan para las necesidades de este tiempo. Ahora, ¿eso está mal? No, no está mal. El tema está en que primariamente el que efectivamente provee ya en el ámbito espiritual para todas esas necesidades es del Señor. Una cosa es, ¿verdad?, la actividad guiada o gobernada por nuestra carne, en donde obviamente el afán y la ansiedad y el cansancio van a ser la norma, pero otra cosa es la actividad que nosotros tenemos guiada por el Espíritu. Esa actividad guiada por el Espíritu no significa inactividad, no significa no hacer nada, sino al contrario, significa el que nosotros estamos gobernados por la vida de Cristo, y la paz de Cristo, la tranquilidad de Cristo, el reposo de Cristo tiene que ser efectivamente una experiencia diaria en cada uno de nosotros, más allá de las circunstancias externas. Es decir, más allá de que haya escasez, más allá de que haya problemas, más allá de que haya dificultades. Si algo va a sucedernos a nosotros en esta vida, hermanos, y algo está garantizado por Cristo, es justamente el hecho de que vamos a tener que vivir aflicciones. El Señor dijo: en el mundo hallaréis aflicción. Así que el Señor no ha escondido absolutamente la realidad de lo que nosotros vamos a poder vivir. Muchos vienen a Cristo para no tener aflicciones. Muchos vienen a Cristo para resolver sus problemas económicos y materiales. Y la Escritura nos dice que ciertamente en el mundo hallaremos aflicción. Es decir, esto es parte de la experiencia humana y parte de la muerte en la cual nosotros fuimos introducidos. Pero el Señor nos promete un descanso interior. Realmente, si ustedes se dan cuenta, cuando las cosas externamente están bien, traen una suerte de un descanso y una cierta paz a nuestra alma. Paz y seguridad y descanso. Pero es la paz, seguridad y descanso que el mundo da. Por eso dice el Señor que Él nos ha dado paz,
¿verdad? Pero no como el mundo nos da paz. ¿Cómo nos da paz el mundo? Pues simple y sencillamente, ¿verdad? El llevándonos a ver y a entender que todo lo que tenemos de alguna manera está satisfecho o asegurado. Pero esa no es la paz que Dios da, porque la paz que Dios da no depende de lo que tenemos externamente, sino depende de lo que somos, ¿verdad? La paz del Señor depende de que nosotros encontremos verdaderamente la razón y el propósito por el cual fuimos creados. Y la razón y el propósito por el cual fuimos creados no es más que la gloria de su nombre, no es más que volvamos otra vez, ¿verdad? Efectivamente a la gloria del Señor, a la gloria de Cristo. Por eso nos dice la Escritura, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el propósito central nuestro era ser partícipes, tener expresión y participación en la gloria de Dios, ¿verdad? Es decir, la gloria de Dios es su mismo amado Hijo Jesucristo. Pero eso significa que Cristo trae algo maravilloso a nuestra propia experiencia y es que otra vez nosotros seamos restituidos a la gloria de Dios. Así como el pecado o Adán nos destituyó de la gloria de Dios, hoy Cristo nos restituye nuevamente a la gloria de Dios y por eso es que Cristo nos da nuevamente su vida, porque la gloria de Dios es Cristo mismo, ¿verdad? Expresado y manifestado. Y nosotros hemos sido unidos a Cristo para que recibamos de Él todo lo que Él es. Por esto el Señor nos habla claramente a través del Espíritu Santo y nos muestra que el propósito central que Él tiene para nosotros en este tiempo es que Cristo sea formado en nosotros. Eso es lo que está en el corazón del Padre, que su amado Hijo sea formado en ti y en mí, porque finalmente Él nos engendró en Cristo Jesús, de tal manera de que lo que tiene que salir dentro de cada uno de nosotros es Cristo. Y cuando Cristo comienza a salir dentro de cada uno de nosotros, Cristo comienza a ser formado en nuestra alma, evidentemente va a comenzar a experimentarse el descanso, la paz y la tranquilidad que solamente Cristo nos puede dar, aun cuando las cosas externas, ¿verdad?, estén alborotadas. Pero sin embargo, el Señor arranca de dentro hacia afuera. ¿Qué nos trae realmente la lucha, la prueba, la dificultad? ¿Qué nos trae la escasez? ¿Qué nos trae la carencia? Si no estamos con el Señor, pues nos trae afán, nos trae ansiedad, nos trae temor, nos trae miedo, nos trae inseguridad. Nosotros vemos un futuro absolutamente incierto. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, más allá de que todas estas cuerdas estén flojas, nosotros tenemos paz, tenemos seguridad, tenemos tranquilidad, porque estamos descansando en que el Señor ahora está obrando en nosotros y por medio de nosotros, a través de las propias circunstancias, para que Cristo sea formado en nosotros. Y esto lo hemos visto justamente a través de todas estas charlas, como por medio de la fe en Cristo Jesús, pues esa fe tiene que entrar en un proceso de madurez, en un proceso en el cual efectivamente nosotros arrancamos primero teniendo conciencia de Cristo. Esto es algo muy importante y algo que tenemos que recalcar permanente y continuamente. Porque mientras nosotros no tengamos conciencia de Cristo, entonces la fe de Cristo no es la fe que de alguna manera se está desarrollando dentro de cada uno de nosotros. La Escritura dice claramente que, ¿verdad?, existe una fe no fingida, o sea, que existe una fe fingida. La fe fingida es la fe que nuestro hombre natural, ¿verdad?, finge, que no es la misma fe de Jesucristo, pero que tiene una gran diferencia. La fe fingida es la fe que pone su mirada en el hombre natural. Es la fe que pone su mirada en las cosas temporales. Es el hombre que pone su mirada simple y sencillamente en el que Dios esté supliendo para todas aquellas cosas que le hacen infeliz. Esa es la fe fingida, no es la fe de Cristo. Porque la fe de Cristo lo que hace es darnos conciencia de Cristo y llevarnos permanente y continuamente a que Cristo sea formado en nosotros. Llevar a Cristo, es decir, la fe de Cristo lo que hace es que nuestra mirada permanente y continuamente apunte a todo lo que Cristo es. Ahí podemos ver nosotros verdaderamente una pista importantísima, un indicador real de que si es que la fe
que en nosotros, ¿verdad?, estamos experimentando es la fe de Cristo. Simplemente es una fe humana, ¿verdad?, que lo que hace es creer en Dios, pero para que el Señor le resuelva sus problemas y dificultades. De ahí que ahora nosotros tenemos tantas ofertas, ¿verdad?, a través del ambiente religioso, en el cual prometemos sanidad, prometemos resolución de problemas, prometemos resolución, ¿verdad?, de circunstancias económicas complicadas, de problemas familiares, y que Cristo efectivamente puede hacer la obra, sí, pero es que Cristo no vino a resolver los problemas del hombre adámico. Cristo lo que vino es a crucificar al hombre adámico, al viejo hombre que está dentro de cada uno de nosotros, para que la nueva vida que Él nos ha dado se manifieste en nosotros. Porque el regalo que Dios tiene para ti y para mí no es resolvernos los problemas. El Señor no está interesado en un buen viejo hombre. Escucha bien, Él no está interesado en ningún buen viejo hombre. Él está interesado en su Hijo. Y por eso el Señor Jesucristo nos dijo claramente, yo he venido para que tengáis vida, pero para que la tengáis en abundancia. Ese es el propósito por el cual Dios vino. Dios vino a darnos su vida y Dios vino a que tengamos su vida abundante, porque su vida y su vida abundante es la que hizo todas las cosas. Su vida y su vida abundante es la que es capaz de poderse enfrentar a la muerte, es la que es capaz de poderse enfrentar a las pruebas, a las luchas, a las dificultades, es la que es capaz de poderse enfrentar, ¿verdad?, a estos vientos huracanados que se pueden levantar, como vimos nosotros en todo lo que el Señor Jesucristo tuvo que vivir en la historia de los evangelios. Es decir, la vida de Cristo es capaz de poder enfrentar cualquier circunstancia y cualquier situación. La vida de Cristo es capaz de poder generar, ¿verdad?, todo lo que necesitamos para nuestras necesidades. La vida de Cristo no es una vida de afán, no es una vida de ansiedad. La vida de Cristo no es una vida de trabajos forzados. La vida de Cristo no es una vida en la cual nosotros sacamos la mejor versión de nosotros mismos. La vida de Cristo es la vida de Cristo, es la vida de su amado Hijo, la vida que tiene que aparecer en ti y en mí, es la vida que tiene que aparecer en nuestra alma. Pero esa vida no aparece normalmente porque nosotros estamos deteniendo con nuestra propia injusticia, que a veces le llamamos justicia, ¿verdad? Estamos deteniendo la verdad de Dios, estamos deteniendo la verdad de esa vida de Cristo que efectivamente ya está en nuestro espíritu y que ahora ha de manifestarse a nuestra alma. Esa vida, esa salvación preciosa que el Señor nos dio y que ya está reposando absolutamente en nuestro espíritu, ahora tiene que hacerse realidad en nuestra alma. Nuestra alma está en este proceso de salvación. Nuestra alma efectivamente no ha sido completamente salvada. No olvidemos de la perspectiva de lo que significa salvación. La palabra sotería significa salvación y la palabra sotería significa liberación, ¿verdad? Significa provisión, significa sanidad. Si tú ves todas estas cosas, esto es lo que el Señor está haciendo ahora con nosotros en nuestra alma. Primero nos está liberando. ¿Liberando de quién? De nosotros mismos. Liberando de nosotros mismos. Liberando de nuestra mente natural que no nos permite efectivamente hacer que Cristo crezca en nosotros. Nuestra mente natural no alcanza para poder comprender las cosas que son del Espíritu. Y es por eso que el Señor lo que busca ahora en nosotros es debilitarnos, no fortalecernos. ¿Cuántos de nosotros normalmente le estamos pidiendo al Señor que nos dé más fortaleza, que nos haga más fuertes, que nos dé mayor paz, mayor paciencia, mayor nada? El Señor no nos da nada porque ya nos dio a Cristo. Es decir, al darnos a Cristo, el Señor ya nos dio todo lo que necesitamos: amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. Todo lo que Cristo es y su poder ya están pernoctando, están colocados, son huéspedes, ¿verdad?, permanentes y continuos en nuestro espíritu. Pero resta que nuestra alma entienda esa realidad. Y la única manera es que nuestra alma ponga su mirada en Cristo. No ponga su mirada en los problemas, no ponga su mirada en la escasez, en la dificultad, sino que ponga su mirada en Cristo. Porque resulta que ahora, ¿verdad?, el Señor Jesucristo nos dice que más primeramente
ustedes, nosotros, los que creemos en Él, busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, las cosas que buscamos, ¿verdad?, nos serán añadidas. Eso es lo que nos muestra la palabra. Habíamos visto la semana anterior, ¿verdad?, cómo por la fe, en el versículo 20 de Hebreos, versículo 20 del capítulo 11 de Hebreos, cómo por la fe, ¿verdad?, Isaac bendijo respecto a las cosas venideras. De aquí veíamos algo importante, eso lo vemos en el versículo 21, en el versículo 22, ¿verdad? En el versículo 20, 21 y 22, ¿verdad? Vemos esta misma capacidad de la fe, ¿verdad? Que ya la hemos dicho o visto anteriormente. La fe nos permite ver las bendiciones venideras. Es decir, la fe nos permite ver, ¿verdad?, cómo la vida que ha sido implantada en nosotros, ¿verdad?, es un estado de gloria para más gloria, es un estado de bendición para más bendición. Ya hemos dicho que ya nosotros no esperamos bendición, porque la bendición la tenemos absolutamente en Cristo. De hecho, la Escritura nos dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Es decir, como Dios ya nos unió a Cristo, ¿verdad?, todas las promesas que Dios haya hecho alguna vez al ser humano, ahora nosotros las tenemos disponibles en nuestra unión con Cristo. Pero no esperemos nosotros que la carne herede las cosas que son del Espíritu. De hecho, la Escritura lo dice claramente, ¿verdad?, que la carne no heredará el reino de Dios. De ahí que el reino de Dios, el único que puede heredar es el nuevo hombre, ¿verdad?, que es el apéndice del Hijo de Dios que ha sido puesto dentro de todos y cada uno de nosotros, la vida de Cristo mismo, el Hijo que el Señor ha colocado dentro de nosotros, ¿verdad? Esa es la vida que efectivamente tiene que realmente recibir la herencia, va a heredar, ¿verdad?, el reino de Dios. Así que vemos nosotros como en el Antiguo Testamento, tanto a Jacob, tanto a José, tanto a Isaac, ¿verdad? Ellos tuvieron esta perspectiva de ver a futuro, de ver que el Señor les estaba mostrando que su relación con Él no se limitaba a los años que ellos iban a vivir y tampoco, ¿verdad?, la bendición que el Señor les otorgaba no tenía que ver necesariamente con respuestas finales en lo terrenal, sino que la bendición que el Señor les estaba mostrando, ¿verdad?, era algo eterno, era algo que efectivamente iba más allá de su vida. Ese algo es un alguien y todos los hermanos de aquel entonces, por la fe, efectivamente nos pueden dar lecciones de que también ellos tuvieron el privilegio de ver a Cristo, saludándolo de lejos, dice la Escritura, ¿verdad? Viendo, no recibiendo ellos la promesa como nosotros ya la hemos recibido, ellos saludándolo y creyéndolo, saludándolo de lejos, pero sin embargo lo vieron y creyeron y realmente se aferraron a este premio, a este regalo que el Señor efectivamente les iba a dar, que era Él mismo dado a través de su amado Hijo Jesucristo. Y ahora para nosotros este regalo se ha vuelto una verdadera realidad, porque ahora nosotros tenemos el privilegio de tener a Cristo en nuestro corazón. En este viaje que estamos haciendo, ahora llegamos aquí al versículo 23 y aquí la Escritura habla de Moisés. Para todos y cada uno de nosotros, Moisés es un hombre muy conocido y sabemos nosotros que Moisés, ¿verdad?, es una figura de Cristo. De hecho, el propio Moisés dijo que un profeta, ¿verdad?, como él, Dios levantaría de sus hermanos, apuntando directamente a que él era sombra, ¿no es cierto?, de una realidad espiritual, de una realidad poderosa, que el Señor de alguna manera estaba permitiendo que ellos vivan como sombra, como figura. Él mismo se veía como sombra y figura de una realidad poderosa, ¿verdad?, que ahora nosotros sabemos que es Cristo mismo. Entonces, vemos cómo también la fe, esta fe preciosa, que es la fe de Cristo, que es una fe que siempre ha existido, ¿verdad?, hizo su trabajo en Moisés. Y la Escritura en el versículo 23, y hablando de Moisés, nos dice lo siguiente: por la fe, Moisés, cuando nació,
fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mira qué maravillosa expresión. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sí? Dice que por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, porque tenía puesta la mirada en el galardón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Grábate esto en la cabeza. Todo esto, ¿verdad? Que nos muestra la Escritura es la madurez, ¿verdad? Que la fe debe generar en todos y cada uno de nosotros. Este es el fin, esta es la razón, este es el propósito por el cual el Señor nos regala su fe. La fe es para que efectivamente nosotros tengamos puesta la mirada en el galardón. El galardón no puede ser la solución de nuestros problemas temporales. Aquí no está hablando del galardón de que el Señor me regale, ¿verdad? Una casa natural, de que el Señor me resuelva un problema económico, de que el Señor me consiga un trabajo. No, ese no puede ser el galardón. Aquí la Escritura nos dice que efectivamente este hombre, ¿verdad? Escogió el ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites del pecado. Dice que este hombre tuvo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque él escogió, siendo verdaderamente un hombre poderoso. Él era el hijo de la hija del faraón, a pesar de que no era hijo natural, como todos nosotros sabemos. Pero él pudo haber escogido, ¿verdad? Todo aquello que nosotros llamamos bendición en este tiempo. Él pudo haber escogido, ¿verdad? No tener que pasar hambre, estar en una posición de Señor. De hecho, él pudo también haber ayudado al pueblo de Israel desde esa posición. Pero sin embargo, él tenía algo, ¿verdad? Que efectivamente la fe que operaba en él le había llevado a que tenga puesta su mirada en el galardón. Él vio algo más alto, él vio algo más precioso que las riquezas de los egipcios, algo más precioso que la posición que él ya tenía como hijo de la hija del faraón. Él ya tenía todo aquello, pero sin embargo él renunció a todo ello y prefirió, ¿sí? Dejar, dice, los deleites temporales del pecado y escoger como mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Aquí dice la pregunta, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué maravilloso es ver esto, porque el apóstol Pablo también vio lo mismo, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dice que todo lo que antes para él tenía valor, ahora lo considera basura a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿En dónde tenía Pablo puesta su mirada, sino también en Cristo Jesús, en el galardón? Fíjate que aquí él ya había visto el galardón. Él sabía que el galardón era Dios mismo, dado a nosotros en Cristo Jesús. Y él había visto, por medio de la fe, algo que solamente, ¿verdad?, la fe puede ver en nosotros, la fe de Cristo, es llevarnos a ver espiritualmente, a ver a Cristo. El propósito central de nuestro Padre es que nuestra fe verdadera, si nuestra fe verdaderamente es la fe de Cristo, ¿verdad?, nos va a tener que llevar necesariamente a ver a Cristo dentro de nosotros.
Si no vemos a Cristo, hermanos, nosotros estamos en un sistema religioso en el cual simple y sencillamente tenemos una relación religiosa con Dios que lo que busca, ¿verdad?, es un amuleto para que el Señor nos resuelva los problemas temporales. Tal vez en un principio es razonable que nosotros tengamos ese tipo de relación con Dios, porque somos niños, porque desconocemos la realidad del Espíritu. Pero en la medida en que nosotros vamos conociendo a Cristo espiritualmente, en esa misma medida, es evidente que nosotros necesitamos crecer en esta madurez. Y esta madurez es que primero tengamos conciencia de Cristo. Todas estas charlas que estamos teniendo aquí, si no llegan a poder movernos del piso respecto de en dónde verdaderamente estamos poniendo nuestra confianza, entonces no tienen sentido, no sirven. Porque el Espíritu apunta siempre a que Cristo sea revelado en nosotros. El propósito central del Señor y es que el Espíritu ahora revele a Cristo en nosotros. Y una vez que Cristo se revela en nosotros, Cristo nos revela al Padre. Por eso dijo la Escritura que nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Pero primero el Espíritu nos revela a Él y después de Él nos revela al Padre. Así es la manera como efectivamente estamos trabajando. Pero sin embargo, el Espíritu hoy está haciendo su trabajo para llevarnos a este punto, porque Él tenía puesta la mirada en el galardón. Y después la Escritura dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Fíjate, primero, cuando tú tienes puesta la mirada en el galardón, ahora tú te sostienes como viendo al invisible. Esa es una manera de caminar en el Espíritu. Siempre poniendo la mirada en el galardón y sosteniéndonos ahora como viendo al invisible. Porque verdaderamente para eso fuimos creados tú y yo. Ahora, vamos a este punto final, porque yo quiero que arranquemos desde el principio, ¿verdad? En el versículo 23 de esta historia, que nos muestra cómo la fe, ¿verdad?, trabaja antes de Moisés, mientras Moisés arranca efectivamente su vida en esta tierra y durante el tiempo en que Moisés tiene que ir madurando. Finalmente, la fe, ¿verdad?, es una protección que Dios mismo le entrega a Moisés desde antes de su nacimiento para después actuar en él, ¿verdad? Actuar en sus padres, para que obviamente la madurez y el propósito central de la fe se comience a ser una realidad en él, que es que efectivamente él pueda sostenerse como viendo al invisible y poniendo permanentemente la mirada en el galardón. Entonces la escritura dice que por la fe Moisés, cuando nació, por la fe Moisés cuando nació. Fíjate que Moisés nace y es evidente que un niño que recién nace no tiene conciencia del mismo, primero, y peor puede estar en ejercicio de la fe. Pero aquí la escritura nos dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Es decir, la fe, ¿no es cierto?, ya estaba comenzando a proteger, a fe de Dios, estaba haciendo su trabajo. Estaba comenzando a proteger a Moisés, operando ya directamente a través de sus padres. Es decir, la fe estaba operando a favor de Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aquí vemos cómo la fe efectivamente estaba operando ya a favor de Moisés,
estaba operando en sus padres para que lo puedan proteger y para que lo puedan guardar. Cómo efectivamente la fe permitió que sus padres lo vieran y cómo la fe obró en ellos para que inclusive no tengan temor, ¿verdad? De ellos sufrir las consecuencias por desobedecer el decreto del rey. Es por esto, hermanos, que a la fe la tenemos que ver desde una perspectiva distinta. La fe es un regalo de Dios. La fe es un instrumento de Dios, ¿verdad? La fe es una herramienta que Dios utiliza para cuidarnos a nosotros desde antes de la fundación del mundo, inclusive. El Señor nos ha preservado, nos ha guardado y nos ha cuidado a nosotros a través de la fe que ha inyectado a través de otras personas. Mira, en nuestro caso, nosotros estamos aquí de alguna manera porque el Señor, por medio de la fe, utilizó a ciertas personas para que nos llegue esa palabra viva a ti y a mí. Y el Señor va a seguir trabajando en esa perspectiva porque la fe viene por el oír. Entonces, evidentemente la fe que está operando en personas temerosas del Señor, en hermanos, ¿verdad? Esa fe obviamente va a tener que ser impartida a todos y cada uno de nosotros. Y el Señor tenía provista que esa palabra de fe que nos iba a ser dada a nosotros tenía como propósito el que nosotros arranquemos, ¿verdad? En nuestro conocimiento de Él. Que la fe de Cristo también sea impartida y arranque por medio de nosotros. Entonces, es importante, hermanos, que aquí veamos que el Señor verdaderamente nos cuida por medio de la fe. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:5. Dice, vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Escucha bien. Primera de Pedro 1:5. Dice, vosotros que sois guardados. Este es un permanente continuo. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Qué maravilloso, ¿no? Que nosotros somos guardados, somos cuidados, así como Moisés, por el poder de Dios mediante la fe. Fíjate cómo Dios obra. Dios cuidó y guardó a Moisés, ¿verdad? Que es figura de Cristo, ya lo vamos a ver, mediante la fe que impartió en sus padres, mediante la fe que impartió en aquellos que definitivamente también tenían que creer en Él. Es decir, Dios tiene un plan para todos y cada uno de nosotros para que su Hijo sea preservado en ti y en mí. Porque finalmente Moisés representa a Cristo. Y en un sentido espiritual, ¿verdad? El Señor va a trabajar por medio de la fe en otros para que su amado Hijo pueda ser levantado dentro de cada uno de nosotros, para que su Hijo sea preservado en nosotros, para que su Hijo pueda nacer. La orden del faraón era que si era niño varón, las parteras inmediatamente eliminen al niño varón. Y ahí nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es que las parteras, ¿verdad? Egipcias o las parteras que efectivamente ayudaban a dar a luz a las mujeres israelitas en aquel momento, ¿cómo es que esas mujeres no terminaron con la vida de Moisés? Seguramente terminaron con la vida de muchos hijos varones, porque muchos hijos varones de ahí murieron. ¿Por qué fue que decretó el faraón este dicto? Porque el pueblo de Israel se estaba fortaleciendo, estaba creciendo. Y él determinó que los hombres que eran un peligro para Egipto realmente sean despachados y que queden nomás las mujeres. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sucedió? En el caso de Moisés, ¿verdad? Estaba operando a su favor Dios mismo. Es decir, estaba siendo guardado por el poder de Dios mediante la fe. Aquí nos dice Primera de Pedro 1:5.
vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Ahí está el propósito de la fe. Es decir, el Señor nos guarda y nos cuida a nosotros por medio de la fe, es decir, la fe que impartió en otros para que pueda Él engendrar a nosotros a su amado Hijo, la fe que ahora nace como consecuencia de la vida del Hijo dentro de nosotros, y la fe que ahora tiene como propósito el crecer en nosotros para que nosotros podamos alcanzar la salvación de nuestras almas, para que nosotros podamos alcanzar la sotería, para alcanzar la libertad, para alcanzar la provisión, para alcanzar la sanidad que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, en el nuevo hombre, en la nueva persona, en la nueva criatura. Esto no tiene que ver con sanar un alma antigua, sino darnos un corazón nuevo, un corazón renovado. Es decir, que todos los sentimientos, que todos los deseos, que todas las decisiones, que toda la manera de pensar, de entender, de comprender, que toda la sabiduría de Cristo efectivamente comiencen a salir, ¿verdad? Y a revelarse a todos y cada uno de nosotros. Así que, como en el caso de Moisés no ha cambiado, fíjate, podemos nosotros aplicar este versículo a la propia vida de Moisés. Él fue guardado por el poder de Dios mediante la fe. Eso nos dice la escritura aquí, nos dice claramente, ¿verdad? Por la fe Moisés, cuando nació, por eso decimos, es evidente que Moisés no estaba en ese momento, eh, digamos, operando en fe, porque él era niño, él todavía no tenía conciencia de sí mismo. Pero el Señor sí estaba operando a favor de Moisés, porque Moisés, como vamos a ver, era una figura de Cristo. Y cuando el Señor sabe que su amado Hijo va a nacer en cada uno de nosotros, el Señor ya nos cuida a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso nos dice la Escritura que nosotros fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Por eso nos dice la Escritura que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Por eso nos dice la Escritura que a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sabes por qué el Señor nos cuida a nosotros? Porque efectivamente Él está cuidando a su Hijo en nosotros. Él no está cuidando a nuestro viejo hombre ni a nuestros propios intereses naturales y carnales. Él está cuidando a su Hijo en nosotros. La fe de Dios, la fe de Cristo, tiene como propósito el cuidar a Cristo en nosotros. Tiene como propósito el alimentar a Cristo en nosotros. Tiene como propósito el revelar a Cristo en nosotros. Tiene como propósito el hacer que Cristo crezca en nosotros. Tiene como propósito el que Cristo se manifieste y se exprese a través de nosotros. El propósito de Dios es preservar la vida de su Hijo. Ahora mira, aquí dice la Escritura, ¿verdad? Maravillosamente, eh, en la misma idea, el mismo Moisés en su momento da esta declaración y dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Este está diciendo ya Moisés en ejercicio de su fe. Ya no es el niño que fue escondido, en donde todavía no ejercitaba la fe. Ahora vemos aquí a un Moisés en Deuteronomio 18:15 que efectivamente está realmente operando en fe. Y él dice, profeta de en medio de ti, al pueblo de Israel, profeta, hablando de Cristo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Fíjate cómo la fe que le guardó a él para que no sea asesinado, para que no muera por el decreto del rey,
ahora estaba operando en él viendo a Cristo, ahora estaba operando en él profetizando al pueblo, indicando que alguien como él, Dios levantará y a él tendrían que oír. Es decir, él sabía que era figura, él sabía que era sombra. Por eso es que la fe de Dios durante todos los siglos, ¿verdad? No es más que la fe de Cristo que efectivamente nos ha sido revelada. Antes de que Cristo venga, a los antiguos, Cristo se les mostraba como una promesa, la promesa del Espíritu Santo. Pero ahora que Cristo ya ha venido, se nos muestra como una realidad prometida y alcanzable para ti y para mí durante todo este tiempo. Así que mira lo que hace la fe. La fe no solamente nos guarda antes de que seamos conscientes de ella, sino que cuando ya somos conscientes de ella, también la fe tiene que madurar al punto de que la ejercitemos, pero esa fe nos hace ver a Cristo. Esa fe nos hace realmente profetizar a Cristo y nos hace dar testimonio del Cristo, ¿verdad? Que efectivamente está dentro de cada uno de nosotros. Aquí la escritura dice, por la fe cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses. Ahora mira, esto es maravilloso, ¿no? Porque claro, aquí lo podemos ver superficialmente. También dice la escritura, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Fíjate que cada paso de estos, primero lo revela, ¿verdad? En una historia muy estrecha, lo que Cristo mismo tuvo que vivir. Si hacemos nosotros una comparación, ¿verdad? Que al igual que Moisés, Cristo, ¿verdad? Cuando nació, tuvo que ser escondido. Tú recordarás que coincidentalmente cuando Cristo nació, ¿verdad? Hubo un decreto de parte de Herodes, en donde Herodes había mandado a matar a todo niño menor de 2 años, porque se sintió traicionado, engañado por los magos que vinieron a hablar con él, por los reyes que vinieron a hablar con él y a decirle que en Belén iban a ser, o en Israel iban a ser el Salvador, el rey de reyes y el Salvador del mundo. Él se sintió verdaderamente engañado porque les había dicho que cuando lo descubran, que por favor vengan, ¿verdad? Y se lo digan quién es. Obviamente él tenía intenciones maliciosas, pero como ellos fueron advertidos por el Espíritu Santo, no regresaron por donde él y no le dijeron, se sintió engañado y generó un edicto, una ley, un decreto, en el cual mandó a que todo niño de 2 años de la región tenga que ser pasado por espada. Justamente en el tiempo de Cristo. Claro, eso era contra Cristo. El decreto que había generado el faraón era contra Moisés, porque Moisés, como todos nosotros sabemos, era quien iba a libertar al pueblo de Israel de la mano del faraón. Obviamente el faraón no sabía eso, pero sin embargo, fíjate cómo Satanás opera también, operando a través de faraón, Satanás intentando acabar con aquel pueblo, con aquella persona que Dios mismo había escogido, que era custodio, ¿no es cierto?, de la semilla de Cristo, de la figura de Cristo que había en él. El pueblo de Israel, como todos nosotros sabemos, es el custodio de la semilla de Cristo. Del pueblo de Israel sale el Salvador. Y Satanás quiere de una u otra manera eliminar esa posibilidad. Evidentemente, Satanás está operando, obviamente, a través del rey de Egipto, pero el Señor está operando a través de la fe para preservar esa semilla. Y esa semilla hoy también la quiere preservar en ti y en mí. Así que aquí la Escritura nos dice que cuando Moisés nació fue escondido, igual que Cristo. Cristo fue exactamente también escondido. ¿A dónde fue a Cristo? Mira, interesante, ¿no?
Faraón, rey de Egipto, había puesto el edicto y Moisés se encontraba en Egipto. Ahora resulta que Cristo es escondido en Egipto. Si tú vas a la escritura, te vas a dar cuenta que José y María toman a Cristo y huyen a Egipto. Es decir, el Salvador que nace en Jerusalén, viéndolo en términos espirituales, sabemos que el Salvador nació en Belén, en la tierra de Israel, ¿verdad? Pero la Jerusalén, ¿verdad? Es decir, la que era venerada y todo, podemos ver cómo el Señor sale del pueblo de Israel, ¿verdad? El Salvador sale de Israel y va a Egipto. Es lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros. El Señor sale espiritualmente del Israel espiritual y viene a nosotros y viene a Egipto. Pero ¿a qué viene? ¿Verdad? A esconder, a esconderse. Mira, aquí los padres de Moisés esconden a Cristo. Perdón, esconden a Moisés. Y qué maravilloso es ver cómo Cristo mismo, en un sentido, es escondido también, ¿verdad? De la persecución de Herodes en Egipto. Pero resulta que ahora, en términos espirituales, el Señor esconde a su Hijo en nosotros. El Señor esconde a su amado Hijo en nosotros, ¿verdad? Fíjate lo que dice Colosenses 3:3. Nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Resulta que ahora el Padre, así como los padres de Moisés escondieron a Moisés, así como los padres de Jesús escondieron a Jesús, ahora nuestro Padre Celestial esconde al Cristo dentro de cada uno de nosotros. Ese Cristo escondido, ¿verdad? Es el que tiene que ser revelado. Realmente Moisés fue preservado porque la vida de él tenía que ser en un momento determinado manifestada y la obra de Dios a través de esa vida tenía que ser manifestada. Cristo fue preservado y escondido en Egipto porque finalmente Él es el Salvador del mundo. Y ahora el Cristo resucitado es escondido por el Padre en nosotros para que haga el trabajo en nosotros, para que traiga salvación y para que nos traiga vida a todos y cada uno de nosotros. Ahora aquí la escritura dice que fue escondido por sus padres por 3 meses. 3. Ya sabemos que el 3 en la escritura tiene que ver con la resurrección. Es decir, el Hijo está escondido hasta que sea resucitado en nosotros. El Hijo está escondido hasta que nosotros muramos juntamente con Él y la vida de Cristo se levante dentro de cada uno de nosotros al tercer día. Digamos que estamos en un proceso en el cual todavía ahora, obviamente, tenemos el conocimiento de Cristo por medio de la fe. Sabemos que Dios ha puesto la vida de Cristo por medio de la fe, pero todavía hay una carne que no deja que Cristo se exprese. Está esperando el tercer día. El tercer día tiene que ver con el hecho de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es la muerte nuestra, la muerte de nuestro viejo hombre. ¿Para qué? Para que el Hijo que está escondido sea manifestado en ti y en mí. Así que aquí vemos a los padres haciendo su trabajo. Por un lado, la fe actuando en los padres de Moisés, escondiendo al niño. Por otro lado, los padres de Jesús, por medio de la fe, escondiendo a Jesús, al Salvador. Y por otro lado, ahora nuestro Padre Celestial escondiendo al Cristo dentro de nosotros para que sea manifestado en su momento. Esto es un regalo precioso. Tenemos que pedir que el Señor nos dé luz y sabiduría para que podamos asimilar esto. Ahora, este Hijo escondido tiene que ser revelado. Y mira lo que dice aquí la escritura después. Dice, porque le dieron niño hermoso.
Escucha bien, estas palabras son del Espíritu. Cuando nosotros veamos al niño hermoso, porque hijo nos es dado, un niño nos es nacido. Cuando nosotros vemos al niño hermoso que está en nosotros, que es Jesucristo, ¿verdad? Allí comienza a cambiar la historia. Porque este es el propósito del Señor. El propósito no ha sido esconder la vida de Cristo en nosotros para que ahí quede guardada. No, el propósito es que nosotros, como los padres, hicieron y vieron a Moisés, como los padres de Jesús vieron a Jesús, ahora nosotros podamos ver a Cristo como un niño hermoso dentro de cada uno de nosotros. Y en la medida en que vamos viendo a Cristo, por eso es tan importante el que no perdamos de vista las palabras cuando dice aquí la escritura que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón y que Moisés se sostenía como viendo al invisible. Nosotros tenemos un invisible dentro de nosotros que es Cristo. Nosotros tenemos el galardón dentro de nosotros que es Cristo. Nosotros hoy tenemos que primero ver al niño hermoso. Si el niño hermoso que está en nosotros no se descubre, entonces él seguirá todavía en una posición de estar escondido. No han pasado los 3 meses. No hay todavía resurrección. Solamente cuando él se presenta, niño hermoso, dentro de cada uno de nosotros, vamos a comenzar efectivamente a entender cuando Pablo dijo, porque todo lo que antes para mí tenía valor, hoy lo tengo por basura, a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo. Pero fíjate el desarrollo. Una vez que ellos le ven niño hermoso, no temieron el decreto del rey. El amor perfecto ya fuera el temor. Eso nos dice la Escritura. Aquí hay un proceso en el que la fe hace su parte por medio del poder de Dios, escondiendo a Cristo en nosotros, engendrando a Cristo en nosotros. Ahora el trabajo es que el niño hermoso tiene que descubrirse y cuando nosotros vemos al niño hermoso dentro de nosotros, perdemos temor. El amor perfecto echa fuera el temor. Ya no hay temor. Ya no hay temor de las circunstancias. Ya no hay temor de Egipto. Ya no hay temor del rey. Ya no hay temor de Satanás. Ya no hay temor de nada. Porque el niño hermoso, el creador del universo, ciertamente está dentro de nosotros. Ahora, en la medida en que efectivamente ese niño hermoso va siendo una realidad en nosotros, vamos, por supuesto, a entender a Moisés. Cuando dice la escritura que por la fe Moisés, ya ahora sí Moisés en ejercicio de la fe. Aquí ya no estamos hablando de la fe, de verdad que estaba operando en sus padres por el poder de Dios. Ahora ya hablamos de que la fe de Cristo mismo y la fe de Dios está operando en el propio Moisés. Y la escritura dice, ahora por la fe Moisés hecho ya grande, ya no solamente en términos de tamaño o de edad, sino en términos de posición, porque él era hijo de la hija del faraón. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Fíjate lo que la fe estaba haciendo en Moisés. Fíjate cómo esa fe preciosa a la final estaba cumpliendo el propósito. Él no quería los deleites temporales del pecado. Él había escogido por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque ahora la fe de él le había llevado a tener puesta la mirada en el galardón. Y la fe que estaba en él, lo que hacía es sostenerlo de ahora en adelante como viendo al invisible. Él ya no tenía puesta su mirada en ninguna otra cosa que no sea el Cristo, que no sea el galardón. Ahora, hermanos, ese galardón está morando en nosotros.
Moisés saludó de lejos esta realidad que nosotros ahora tenemos en nuestro espíritu. Moisés creyó en esta realidad que nosotros ahora tenemos en nuestro espíritu, pero no recibió la promesa. En cambio, nosotros ahora hemos recibido la promesa, estamos en la gracia, hemos recibido la promesa. La Escritura nos dice que la ley nos fue dada por Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ahora Jesucristo es nuestro verdadero Moisés. Es el profeta que él dijo que Dios iba a levantar y que a él tenemos que oír. Ese Cristo precioso ahora mora y vive dentro de nosotros. Pero cuidado, está en una posición de escondido todavía. Si no le vemos niño hermoso, no vamos a poder de alguna manera menospreciar las cosas de este mundo. No vamos a poder menospreciar los deleites pasajeros del pecado, sino todavía vamos a estar anclados en las cosas de este mundo, en las necesidades de este mundo, creyendo que el Señor lo que tiene que hacer es resolver eso. No, hermanos, cuando vemos a Cristo, cuando nuestra mirada se enfoca en Él, vamos a comenzar a ver como vio Moisés. Y vamos efectivamente a recibir los beneficios de la fe de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.